Continuamos con la conferencia de métodos de impresión con Mario Vázquez Alcántara de McDermid. Y Mario Álvarez Vázquez Alcántara es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con 31 años trabajando en la industria de flexografía. Actualmente tiene 21 años, o sea, desde 1997 a la fecha, trabajando en McDermid Graphic Solutions como representante técnico senior para México en América Latina. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y también a la universidad y especialmente al AME por el tiempo que tenemos, ¿no? Va a ser un corto tiempo para dar lo que es sistemas de impresión, entonces vamos a ir un poquito rapidito. Ok, pues vamos a ver primero unas cuestiones teóricas, ¿verdad? De lo que es la historia de la impresión, como nos dice aquí, y nos remontamos hacia hace muchos años, donde nos dice que la primera impresión de la historia fue una palma de una mano usada como un sello, o imágenes de animales que también se tenía desde la época paleolítica. Eso lo podemos nosotros considerar que es uno de las primeras formas de impresión que el hombre registró. Desde hace muchos años también los comerciantes tuvieron que distinguir sus productos de consumo de manera individual para distinguir entre ellos a todos los que eran los fabricantes y obviamente individualizarlos cada uno de ellos, ¿no? El grabado en madera se utilizó, eso ya también lo sabemos nosotros, en muchas culturas. Las partes en alto relieve se entintaban, estas partes de alto relieve se entintaban e imprimían sobre pergaminos, normalmente, que era el sustrato más utilizado. Después se empezó a utilizar cada matriz por separado y el auge de esta impresión fue en el siglo XVII, cuando a finales se introdujo la reproducción de imágenes y dibujos. Con la imprenta de Gutenberg también lo sabemos, la madera fue sustituida por metal y los tipos individuales se fueron también sustituyendo por bloques ya de máquinas en lo que conocemos como liniotipio. Ok, hablando de los elementos básicos de impresión, aquí lo tenemos separado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que considerar para lo que vamos a llamar una impresión? Y aquí lo tenemos primero, uno de los sistemas que todo mundo, aunque nadie estemos inmiscuidos en lo que es sistemas de impresión, el sistema que nosotros conocemos más fácil desde la primaria, podríamos decir, son los sellos, ¿verdad? A nosotros nuestras maestras nos colocaban un sellito que hacíamos la tarea o que nos portábamos mal, ¿no? Entonces, ese sistema de impresión es algo que es el principio, por ejemplo, de la flexografía. Y ese mismo sistema como un sello nos tiene todas las formas o los elementos básicos de la impresión. Como nos dice aquí, el sello actúa como la forma impresora. Esto es lo que es el sello, lo que nosotros le vamos a llamar la forma impresora. El sello recibe otro de los elementos muy importante, ¿no? Que es la tinta. Se ejerce presión con el sello sobre otro de los elementos también muy importantes, que es el sustrato, ¿sí? Y finalmente se obtiene lo que es un impreso. En todos los sistemas de impresión nosotros tenemos siempre inmiscuidos estos elementos básicos de la impresión. Y obviamente ahorita vamos a ver, no vamos a tocar todos los sistemas de impresión, vamos a ver los más importantes que se utilizan para lo que es la impresión de envase sobre todo. Aquí tenemos los 4 principios básicos de la impresión. Nos dice otra vez, la forma impresora es distintiva según el tipo de impresión utilizado, variando la manera en que se diferencian las zonas impresoras cuando hay áreas de imagen y áreas que no son de impresoras, ¿no? Y tenemos aquí esas 4 formas diferentes en donde nosotros podemos llegar a imprimir cualquier sustrato. La primera la tenemos como en relieve, y es la que les decía de la forma del sello, ¿verdad? Todos los sellos cuando los imprimías eran en relieve, ¿sí? Las partes en alto relieve eran las que toman la tinta e imprimen. Otra forma es en superficie, que aquí en superficie es cuando tenemos la imagen como si fuera el sistema offset, todo lo que va a imprimir está al mismo nivel que lo que no imprime, sino ya nada más aquí hay diferentes tratamientos en la lámina impresora y unas partes absorben tinta y otras la rechazan, ¿sí? Otro principio es en profundidad. Aquí tenemos lo que nosotros queremos imprimir y lo tenemos al revés de alto relieve, ahora lo tenemos en bajo relieve o en hueco, ¿sí?
en donde aquí el hueco va a agarrar esa tinta y entonces por medio de presión la transfiere al sustrato. Y la otra forma es por tamiz o por permeabilidad, en donde tenemos una malla que nosotros bloqueamos y en las áreas que estén bloqueadas no van a dejar pasar la tinta. Cada una de estas las vemos aquí en detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, de la impresión en relieve, tenemos una forma impresora. Ya que tenemos definida la forma impresora, las áreas en alta relieve, al tener contacto con un rodillo que le coloque tinta, deja la tinta en la superficie de impresión, la que está en alto relieve. Después colocamos lo que es el sustrato o el soporte y por medio de una presión, la tinta pasa de lo que es el área de alto relieve a lo que es el sustrato, ¿sí? La otra forma de impresión es la forma de superficie, en donde la forma impresora, les decía yo que la tenemos al mismo nivel. Aquí no tenemos alto relieve ni bajo relieve. Es una lámina que está tratada de una manera especial, en donde unas zonas adquieren tinta y las otras la rechazan. Por medio del principio básico de que el agua y el aceite se repelen, entonces tenemos agua y por un otro lado tenemos una tinta grasa, en donde nosotros primero humectamos esta placa y después colocamos la tinta. Estas áreas de aquí van a agarrar la tinta y después colocamos encima el soporte, lo que es el sustrato, hacemos una presión y la tinta traspasa a lo que es el sustrato. La otra forma impresora es la de en hueco o en profundidad, en donde tenemos aquí en hueco o bajo relieve. Al colocar tinta y quitar el exceso de tinta con un rasero, la tinta solamente se aloja o se queda en las áreas que están en hueco, ¿sí? Y entonces al colocar después encima el soporte o el sustrato y hacer presión, la tinta pasa, por capilaridad pasa para lo que es el sustrato y tenemos ya el impreso. Y por último, creo que esto también es muy conocido, ¿no? Lo que es el offset y la serigrafía, normalmente en las universidades, en escuelas son muy conocidas. Es la forma impresora por tamiz, en donde yo tengo una malla. Cuando yo no quiero, yo quiero dejar una área de imagen, la dejo desbloqueada y las otras áreas donde no quiero que pase tinta las bloqueo. Hay diferentes tipos de bloqueadores. Después coloco el soporte, en este caso en la parte de abajo, coloco la tinta, hago presión por medio de un rasero y después la tinta pasa por medio del tamiz donde no estaba bloqueado y se va al sustrato. La impresión hoy en día, yo creo que, bueno, ya varios hablaron de lo que es los sistemas de impresión, ¿verdad? Y actualmente, la verdad, yo no creo que haya alguna persona que no toque en un día un producto que haya sido impreso por algún sistema de impresión. Realmente ya el consumismo que tenemos, ¿verdad? Y todos los productos que ya se manejan hoy en día están impresos por alguno de estos sistemas de impresión. Aquí tenemos solo algunos de ellos, ¿verdad? Y si ustedes ven, pues la gran mayoría, todos tenemos siempre contacto con alguno de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es también que se imprimen. Y también de eso ya comentaron, ¿verdad? Hablaron de lo que nosotros decimos antes los productos se tenían en las tiendas y el vendedor era el que ayudaba un poco a vender las bondades de algún producto, pero ahora actualmente ya no, o sea, los centros comerciales es donde se vende la gran mayoría de productos y realmente los envases ahora se libran lo que le llamamos una guerra de stands, ¿verdad? El diseñador gráfico tiene sobre todo que tener mucha habilidad para que su producto, si es que quiere que se venda, llame mucho la atención, porque hay una técnica, ¿verdad? Que todavía se usa, ¿verdad? La técnica AIDA, en donde nos dice que algún diseño que logremos o que querramos que logre su fin. ¿Cuál es el fin de un diseño gráfico de envase? Hablando de envases, pues que el consumidor lo compre, ¿verdad? Que se lo lleve. Entonces, ese diseño gráfico debe de contar con estas características. Primero debe de llamar la atención del cliente, del consumidor. Una vez que llama la atención, y esto, imagínense, en este tipo de stands, ¿no? O sea, ¿cómo va a llamar la atención, no? A todos nos pasa que luego vamos al supermercado y hasta nos cuesta trabajo encontrar el producto que queremos, ¿no? Que ya tenemos pensado que vamos a comprar, pero con tanta guerra de stands, de productos que hay, es difícil. Entonces, primero tiene que llamar la atención,
después provocar el interés en el consumidor, ¿sí? Porque una cosa es llamar la atención y otra que provoque el interés de que realmente le llame ese deseo, que es el siguiente paso, el deseo de comprarlo. Y a veces muchos productos se quedan hasta ahí, ¿no? Hasta el deseo. Ya el consumidor lo agarró, lo tiene en la mano y como dijeron hace rato, la decisión de compra está en 2-3 segundos y ya que lo vio, y si lo deja otra vez en el stand, ese producto pues perdió, ¿no? Porque ahí ya no se logró el objetivo. El último objetivo es que provoque la acción de compra, ¿verdad? Algunas otras personas me han comentado que a esta técnica le faltaría, que debería ser en plural, ¿verdad? Debería ser la S, ¿no? AIDAS, porque debería de ser, ya que provocó la acción de compra, también debería haber provocado la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y hacerlo por segunda vez y por todas las veces que sea necesario, ¿no? A fin de cuentas, les decía, el diseñador gráfico de envases, el objetivo no es que se vea muy bien el envase, no es que se vea bonito, el objetivo principal de los fabricantes de los productos es que se venda. Si tienen un envase muy bonito, pero no se vende, está fracasando, ¿no? O sea, aquí el objetivo es que los consumidores lo compren, lo lleven. Para la impresión, nosotros hablando de envase y hablando de sistemas de impresión, tenemos que tomar en cuenta que va a reproducirse, ¿sí? Y nosotros cuando vemos, por ejemplo, una fotografía, tenemos que hacer la distinción aquí de tono, lo que es tono continuo y que se pueda llegar a imprimir. Sí, ya actualmente no se usan mucho las fotografías en papel, ¿verdad? Pero si alguien la llegó a ver, la fotografía en papel, y la veía con algún cuentahilos, alguna lupa, veía que era un tono continuo. Y tono continuo es esto de aquí, ¿no? Que nosotros vemos un degradado y no vemos el corte, no vemos separación entre un color a otro, de un gris al negro o a los blancos, ¿verdad? Esto es imposible imprimirlo actualmente, ¿no? En cualquier sistema de impresión no podríamos llegar a imprimir tonos continuos, ¿sí? Lo tenemos que descomponer y lo tenemos que hacer o mover a un medio tono, ¿sí? El medio tono, ¿qué es? Es esta separación en donde ya nosotros hicimos el tono continuo, pero lo separamos por medio de puntos, ¿sí? En áreas de no imagen y áreas de imagen. Y obviamente pues podemos llegar a fabricar o a reproducir una fotografía como esta. Obviamente tendría que haberse hecho con los colores básicos, ¿no? Que ya lo mencionaron hace rato, los colores básicos pigmento, que sean magenta, amarillo y negro, ¿no? Y entonces aquí se hacía del original, se hace la separación negativa y después se hace lo que es la impresión, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros sí ya podemos reproducir, ya podemos imprimir ese tono continuo, pero lo hicimos por medio de un medio tono. El medio tono, ustedes vieron hace rato la fotografía de la señora con puntitos, ¿verdad? Estaba un poquito exagerada para que se viera, ¿verdad? Que los puntos están muy grandes, pero para poder nosotros reproducir y en los sistemas de impresión totales, nosotros tenemos que identificar o definir la impresión, y uno de los elementos importantes para definir es la frecuencia de trama, ¿sí? ¿Qué quiere decir la frecuencia de trama? Normalmente, por ejemplo, suponiendo que esta distancia de aquí a acá fuera una pulgada lineal, que es, en México estamos un poquito agringados, ¿verdad? En artes gráficas, sobre todo en flexografía, hablamos mucho en términos de pulgadas y en América del Sur, de Guatemala hacia abajo, usan centímetros, como normalmente nosotros usamos centímetros. Nosotros no definimos nuestra altura en pulgadas, ¿verdad? Ni en pies. La definimos en centímetros, pero para flexografía el decir en centímetros nos cuesta mucho trabajo. Entonces está definida en los sistemas de impresión, las lineaturas están definidas por pulgada. Entonces les decía, suponiendo que de aquí a acá fuera una pulgada lineal, esta frecuencia de acá, si nosotros contamos la hilera de puntos que tiene son 8 y esta de acá son 4. Entonces aquí podríamos definir que esta trama de acá tiene una frecuencia de 4 líneas por pulgada. Y esta de acá tiene una frecuencia de 8 líneas por pulgada, ¿sí? Obviamente, entre más puntos tenemos, entre más fino, va a ser más imperceptible al ojo humano, y nosotros vamos a ver cada vez más ese medio tono como si fuera un tono continuo. Y ese es el objetivo de los sistemas de impresión, ¿verdad? Que nosotros no veamos los puntos, ¿sí? En los periódicos, por ejemplo, aquí en América Latina, en los periódicos, si ustedes ven, sí llegan a ver las fotografías y llegan a ver los puntos, ¿no? O sea, se ven un poquito ahí los puntos de las fotografías. No es porque no se pueda hacer, porque se hacen en offset la gran mayoría,
se hacen en offset y el offset puede reproducir puntos muy finos. El problema ahí es el sustrato. Si yo le pongo tramas muy finas, el sustrato todo se emplasta, se juntan los puntos de uno al otro y entonces veríamos puras manchas, ¿no? Entonces ahí ese es el problema. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma imagen con diferentes frecuencias de trama. Y como les decía, entre más fina sea la frecuencia de trama, más definida va a ser la imagen. ¿Qué es lo que quieren los fabricantes de productos? Por ejemplo, ahorita que pasó la gente de Hershey, si le preguntáramos, oye, ¿tú en qué trama quieres que tus productos sean impresos? Pues dirían en 200 líneas por pulgada, ¿no? Para que no se vea nada de puntitos, ¿no? Pero entre más fino nosotros querramos hacer una impresión, va a haber más complejidad para la impresión. Sí, va a ser un poco más difícil o lleva mucho más rigidez para las cuestiones técnicas de la impresión. Y ahí entramos a otro dilema. Como fabricante de envases, si yo soy un fabricante de envase, ¿qué es mi objetivo también? Así como el objetivo del fabricante del producto es que se vendan sus productos, mi objetivo es que yo saque la menor merma posible, ¿sí? No puedo imprimir 100 toneladas, por ejemplo, de un producto y por quererlo sacar a 200 líneas por pulgada, que es cosa muy fina, tuve una merma o un desperdicio de 30%. O sea, eso es imposible, esa empresa va a quebrar. Entonces, también ahí el fabricante o el impresor lo que requiere es que siempre su producto salga todo, que no tenga nada de merma. Y entre más fino va a tener la impresión, se complica un poquito, ¿no? La otra cuestión importante a tomar para los diseñadores, eso seguro ya lo saben, es el porcentaje de tono, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos una plaza total, le llamamos es un 100% de tinta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si esto es una pulgada cuadrada y está toda totalmente llena de tinta, eso me indica que eso es un 100%. ¿Alguien me puede decir un ejemplo que todos lo conocemos muy básico de un 50%? Todos lo conocemos. ¿Perdón? No le escucho. El yin yang, sí, si lo pudiéramos ver, es el 50%. ¿Sí? Yo pensé que me iban a decir es el tablero de ajedrez. Ese es un 50%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo junto todos los cuadritos de negro, como si fuera tinta, los junto, me dan exactamente el 50% del área del tablero de tinta y el otro 50% es blanco, ¿sí? No lleva tinta. El yin yang también, si yo junto toda la tinta, aunque es un círculo, ¿no? Pero si yo junto toda la tinta, es el 50% exactamente de tinta y el 50% de no tinta, ¿verdad? Entonces, aquí, como estamos hablando de cuestiones cuadradas, ¿sí? En donde están una retícula imaginaria, ¿sí? La tenemos, en las impresiones no viene en esta línea que está aquí, es imaginaria. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, cuando vemos puntos de esto, si yo este puntito de aquí lo hiciera matemáticamente y me dicen que es el 1%, quiere decir que este pequeño punto de tinta representa el 1% de ese cuadrito de tinta, ¿sí? Y todo lo demás que está en blanco es el 99% de la superficie, ¿sí? Y así a cada uno de los diferentes porcentajes, ¿verdad? Otro elemento también muy importante cuando ya se necesita imprimir es la angulatura, ¿verdad? La inclinación de la trama. Cuando nosotros imprimimos de un medio tono en un solo color, no importa qué angulatura sea impresa, ¿no? O sea, ahí no me va a afectar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo ya que imprimir los diferentes colores básicos, ¿no? Los de la foto que vimos hace rato? Cada uno debe de llevar una inclinación especial. Si no lleva adecuadamente esa inclinación, puede haber problemas de la reproducción, ¿sí? Normalmente cuando tenemos una buena inclinación en cada una de las tramas, se crea un efecto que se le llama roseta, ¿no? En donde tenemos nosotros dos rosetas, que es la roseta abierta y la roseta cerrada. Y normalmente este efecto nos indica que la inclinación está siendo adecuada, ¿no? Se ve un tipo de ahí como una florecita, eso es lo que le llaman el efecto roseta. Pero también un efecto que es un error, ¿verdad? No es indicado que aparezca, es un efecto que se llama moiré, ¿sí? Sí, yo creo que han oído hablar, es cuando algunas tramas se superponen en una inclinación no apropiada, ¿verdad? Y esto me indica que, por ejemplo, se imprimió mal desde la preprensa, o sea, va mal ese efecto. Lo hemos visto también, no sé si alguien lo haya percibido, pero por ejemplo, en presentadores de televisiones, los locutores, los que anuncian noticias,
les piden, pero algunos sí lo llegan a hacer, que no lleven camisas con rayitas, ¿verdad? Porque esas rayitas hacen una intersección con la trama de los monitores, de los que estamos viendo en la televisión, y cuando se empiezan a mover se ve ese efecto moiré en las camisas o playeras que lleven, y entonces no es, lastima un poquito ese efecto también, ¿verdad? Aquí tenemos algunos, dependiendo el tipo de impresión que nosotros vamos a querer que se imprima nuestro envase, hay una angulatura para cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora también, ya no nada más es la trama convencional como esta que teníamos aquí, en donde si yo quería mucha tinta, el punto se iba haciendo más grande, y si quería poca tinta, el punto se hace pequeño, y todos los puntos están alineados en una retícula, en donde siempre están a la misma distancia uno de otro. Ya hay muchas otras tramas que se están haciendo alternas, en donde ya el chiste es que, o el objetivo es que nosotros percibamos cada vez menos esos puntos, ¿no? De hecho, nosotros estamos desarrollando ahí con una empresa una trama que se llama Belísima, y ya no es por medio de puntos, ¿no? Es una mezcla de líneas y puntos, y cuando lo ves la definición es mucho más alta que lo que normalmente se tiene ya en este tipo de tramas convencionales. Y otra vez, el objetivo de nosotros como fabricantes de placas y de los impresores, los fabricantes de tintas, es que en los impresos o en los envases cada vez el consumidor vea menos los detalles de la impresión, los puntos. Es muy importante que todos los fabricantes de envases, ahí va desde los fabricantes del producto también, no nada más de los envases, pero lleven siempre esto que nosotros le llamamos objetivos de control de impresión. Yo creo que eso ya los han visto más. Por ejemplo, los envases de Sabritas los llevan, los de Tetra Pak, todos los envases de Tetra Pak, en áreas donde no se ven. Por ejemplo, los de Hershey, pues yo creo que no dejarían que en el cuadrito ese tan pequeño del producto que tienen lo impriman, pero esto es muy importante. Todos los impresores deberían de forzar a que se tenga este objetivo de control de impresión. Si no tienen estos objetivos, nosotros no le estamos dando herramientas al impresor para que me pueda imprimir bien un envase, ¿sí? Porque el impresor va a controlar por medio de equipos como densitómetros, va a controlar bien la tinta de estos 4 colores básicos para que las fotografías le salgan bien. Si no tienen estos elementos para verificarlo, cuando empiece a ver que, por ejemplo, la cara de una persona que lo están imprimiendo se empieza a hacer como roja, entonces el impresor va a decir, híjole, ya se me salió de control el magenta, entonces bájale al magenta el tono o algo así. Entonces, y con estos elementos de control lo hace por medio de los equipos, que es lo más apropiado. Bueno, aquí tenemos lo que es el sistema de impresión. Ya vimos algo de los principios de básicos de la impresión. Vamos a ver, les decía, algunos de los sistemas más importantes de impresión de envases, que es el offset, el rotograbado y la flexografía. Y aquí tenemos cuestiones teóricas, ¿verdad? Conocido también el offset como litografía. Se basa en el principio de que el aceite y el agua se repelen. Se utiliza una placa de aluminio presensibilizada previamente revelada, misma que se monta en un cilindro. En la placa las zonas a imprimir están al mismo nivel que las que no imprimen, lo que ya dijimos hace ratito. Al arrancar la prensa, la placa se humedece con una solución humectante y por medio de unos rodillos a la vez es entintada por medio de un tren de rodillos de caucho. Una de las características de este sistema de impresión offset, como ya les decía, es que las tintas son grasas y las tintas son pastosas, o sea, es como si fuera como más denso que lo que fuera la miel, ¿sí? No es líquida, la tinta no es líquida, entonces se tiene que adelgazar esa película de tinta por medio de un tren de entintaje. Ahorita en el dibujo lo vamos a ver. Las tintas son grasas y translúcidas. Cuando se superponen una sobre otra, los colores se suman y no se tapan, ¿no? Nos dice. A medida que el cilindro va girando, la superficie de la placa es humedecida e inmediatamente entintada. El cilindro de placa entra en contacto con el cilindro de mantilla de caucho y la imagen en positivo que contiene la placa es transferida de forma invertida a la mantilla. El cilindro de mantilla transfiere a su vez la imagen de forma correcta al sustrato, la cual puede ser papel, cartón, plástico, etc. ¿Alguien sabe por qué se le llama offset? ¿Sí? La traducción es indirecto. Realmente este es el único sistema de impresión que la lámina, que es la que tiene la imagen, la que tiene grabada, nunca tiene contacto con el sustrato, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el dibujo, aquí está.
esta es la lámina de offset, ¿sí? Aquí es donde yo grabo al mismo nivel que está la imagen y por un lado es humedecida. Aquí este es el rodillo de la fuente que se encarga de humedecer la lámina, y acá viene el tren de entintaje, que no nada más son 3 rodillitos, ¿no? Aquí son como 20 o 30 para ir adelgazando la película de la tinta. Pero esta lámina de aquí nunca tiene contacto con el sustrato. ¿Qué es lo que pasa con el sellito? Otra vez la forma impresora básica, ¿no? La del sello. Si no tiene el sellito contacto con el papel, pues nunca imprimiríamos, ¿verdad? Aunque esté lleno el sellito de tinta. En este caso, en el offset, la imagen se transfiere, hace presión a una mantilla. La mantilla es de caucho, ¿sí? Nosotros también éramos fabricantes de esta mantilla, y las mantillas, una vez que tiene la imagen, si ustedes ven el offset en las imágenes, siempre van a estar al frente, porque cuando yo la transfiero, se transfiere al revés la lectura, y después ya cuando se transfiere al sustrato, ya se transfiere al derecho, ¿no? Entonces, esta lámina de aquí, les decía, nunca tuvo contacto con el sustrato, y es un sistema por eso que se le llama indirecto, ¿sí? Aquí tenemos la lámina, en donde ya les decía, hay imágenes que están presensibilizadas, y las imágenes que se ven aquí como en verdecito son las que van a tomar tinta. Cuando se humedece la lámina y después se le coloca la tinta, la tinta, perdón, sí, estas áreas de aquí sí adquieren la tinta, pero las otras áreas la repelen por el efecto de que están humedecidas, ¿sí? Y aquí tenemos en una prensa cómo es que nosotros, esta es la lámina de offset, cómo es que la transferimos a la mantilla. La mantilla es como esta imagen de aquí, es totalmente lisa, es de caucho, es compresible un poquito para que agarre esa presión, y entonces esta mantilla después ya hace la presión sobre el sustrato, y es donde se le transfiere la tinta. El sustrato puede ser, normalmente en el offset casi siempre es papel, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles de esta impresión, de este tipo de impresión offset. Es un sistema de impresión que imprime muy alta calidad, o sea, sí puede llegar a imprimir cosas muy finas. Normalmente los libros de arte se imprimen también en este sistema de impresión, y en México se usa mucho también para lo que son revistas y libros, ¿verdad? Periódicos también. Aquí tenemos algunos ejemplos de las prensas. No son prensas tan pequeñas tampoco, sí corren a alta velocidad. Hay prensas que se imprimen en hoja y también imprimen en bobina. Realmente para lo que son envases, que les decía que son los sistemas de impresión más utilizados para lo que es envase, no se imprime tanto lo que es en el offset, ¿no? Aquí tenemos algunos de sus principales usos, ¿no? O productos: diarios, pósters, revistas, volantes, libros de arte y alguno que otro envase de papel, sobre todo de estos papeles que son microcorrugados o de liner impreso. Otro sistema de impresión es el rotograbado. Aquí tenemos nos dice que significa recortado vaciado, es una forma de hundido que imprime directamente a partir de microscópicas celdas que no están conectadas entre sí. La tinta penetra en las celdas y al ser sometida a una fuerte presión es transferida al sustrato, ¿sí? Al funcionar la prensa, el cilindro con la imagen grabada con pequeñas cavidades es sumergido en una bandeja llena de tinta, donde la tinta líquida penetra en las microscópicas celdas. La tinta de la zona sin imágenes en hueco se elimina por medio de una cuchilla o raqueta. Yo creo que en este dibujo aquí lo vamos a ver más fácilmente. Este es el rodillo de rotograbado. Si nosotros lo viéramos a detalle, las áreas de imágenes no son imágenes así en grande, en hueco, sino son pequeñas celdas muy microscópicas, las tenemos que ver con un microscopio. Y aquí la tinta penetra en lo que es cada una de las celdas. Después, por medio de un rasero que tenemos aquí, una cuchilla, elimina o rasura, digamos, los excesos de tinta, y entonces por medio de una fuerte presión, esa es una de las características de este sistema, la presión debe ser muy fuerte de aquí del rodillo al rodillo de goma y el sustrato, porque si no la tinta no se pasaría, ¿sí? Y entonces la tinta que está en los huequitos se pasa al sustrato. Siempre que, si ustedes quieren distinguir una impresión que sea de offset o de flexografía a rotograbado, tienen que fijarse en cuestiones como estas rectas, en donde ustedes vean un dentado como esto de aquí, quiere decir que es rotograbado, ¿sí? Porque como les decía, siempre es grabado por medio de celdas microscópicas que no están unidas entre sí, entonces se ven de esta forma así dentada.
El verdadero íntegro proceso a troqueles nos dice imprime a partir de líneas hundidas o grabadas que se conectan y se cruzan unas a otras. Uno de los sistemas de impresión es muy detallado. Este sistema usa para imprimir lo que son los billetes, ¿no? Que como nos dice aquí, es tan fina que ningún otro proceso lo puede llegar a igualar, ¿no? Aquí tenemos imágenes de cómo es que se graba ese rodillo. Realmente es un proceso un poco caro para los envases, sí es caro, y también es un poquito dañino, sobre todo a la grabación de rodillos. Tenemos otro detalle de los rodillos o los cilindros, en donde les decía, aunque es metal y es delicado, porque si llegáramos a hacer alguna rayita el cilindro, aparecería en el envase, ¿no? Las prensas, aquí tenemos una imagen de una prensa, no son pequeñitas, ¿verdad? Son prensas, llegan a ser prensas grandes, hasta de 10 colores, pero de este tamaño más o menos. Y los usos típicos, pues aquí tenemos también revistas, periódicos, catálogos, suplementos, la gran mayoría de estos que están aquí, ¿no? El otro sistema de impresión para envases y de los más utilizados es la flexografía, en donde nos dice aquí que es un sistema rotativo directo. Ya dijimos por qué es directo, ¿verdad? El rotograbado también es directo porque el rodillo siempre tiene contacto con el sustrato y en este caso la placa tiene siempre contacto con el sustrato. Imprime en alto relieve y ese cilindro portaplaca está entintado por un rodillo dosificador que transporta tintas líquidas casi virtualmente a cualquier sustrato. Es una de las características de la flexografía, que imprime prácticamente cualquier sustrato, muy absorbentes como el cartón corrugado y nada absorbentes como la película de polipropileno. El esquema básico de la flexografía es un rodillo dosificador que también está grabado por microscópicas celdas, toma tinta de una bandeja o de una cámara y después por medio de presión transfiere la tinta a las áreas de alto relieve de la placa, ¿sí? Ya que tiene la tinta a alto relieve, hace una presión. Aquí, a diferencia del rotograbado, aquí la presión es muy suave. En Estados Unidos, en inglés le dicen kiss impression, o sea, de una presión de beso, ¿no? Realmente a mí no me gusta utilizar ese término porque esto es real. En una plática con un cliente me alzaron la mano y me dijeron, oye, ¿beso de novia o de esposa? Porque son diferentes. Entonces le dije, bueno, para no entrar en tanto detalle, 2 milésimas de presión es correcto. Aquí vemos uno de los esquemas básicos de una de los tipos diferentes de prensa, de flexografía. Esta es la que imprime cartón corrugado. Ustedes han visto las cajas de cartón corrugado, cuando no se imprimen hecha así ya doblada, se imprimen desdobladas, ¿sí? Y es un cartón que no se puede embobinar, no se puede doblar, entonces se va imprimiendo como si fueran pliegos, ¿sí? Y aquí vemos el principio básico de cada uno de ellos y se va imprimiendo color por color, hasta 4 colores. Aquí tenemos una fotografía de la prensa y de las áreas de la placa, ¿sí? Que es lo que nosotros fabricamos. Otro tipo de prensa que ya no se fabrica, pero sí se sigue utilizando mucho. Esta se imprime normalmente en las bolsas de supermercado y esa que se llama tipo stack. Y el tipo de prensa es, como ven, es un poco más pequeña. Otro tipo de prensa es el sistema en línea, que es para imprimir etiquetas, ¿sí? Normalmente de banda angosta, y aquí se pueden llegar a imprimir hasta 12 colores. Y la prensa es de este tipo, si ustedes ven es banda muy cortita, ¿sí? O sea, hasta 60 centímetros normalmente llegan a imprimir, y pueden, les decía, imprimir hasta 12 colores. La prensa más común y de más calidad es la que se llama de tambor central, en donde la diferencia a las anteriores es que solamente se tiene un tambor de contra de presión. Entonces, cuando gira este cilindro, todos a su vez giran y entonces eso hace que el registro sea sumamente preciso. Aquí tenemos, ya son prensas un poquito también más grandes, ¿no? O sea, hasta 2 pisos por los túneles de secado y esto, pero sí son prensas también como una casa, ¿verdad? La resolución actualmente, si alguien tiene chance al ratito ahí en la mesa, tenemos impresiones en flexografía que realmente cuando las ve uno dice, ay, ¿a poco esto es flexografía? ¿No? O sea, hace muchos años, 20, 25 años, ni pensar que se pudiera imprimir una foto, digamos, en flexografía. Ahora actualmente ya podemos imprimir, ya la foto se imprime de diario, ¿no? Es cosa normal. Y la resolución se han mejorado, ¿no? Antes la resolución normal era 1140, después fue cambiando a 2540 y ahora actualmente la resolución
resolución de las más comunes en flexografía es en una pulgada lineal. Imagínense que en una pulgada lineal podemos dividir esa pulgada en 4000 escaloncitos, ¿sí? De esos 4000 escaloncitos nosotros podemos grabar en la placa uno de esos escaloncitos, de esos 4000. Entonces esa es la resolución que se puede llegar ya a hacer actualmente en flexografía. Aquí tenemos ejemplos de las placas, y las placas pues pueden ser, nosotros fabricamos placas hasta de 80 pulgadas, casi 2 metros, se colocan en las mangas, y esto obviamente es un sistema de impresión rotativo, como lo vimos, y entonces empieza a girar y a imprimir los sustratos, ¿no? Uno de los detalles de la flexografía es, cuando está un poco mal impresa, es que van a ver un pequeño halo alrededor, ¿sí? Ese halo me indica que la presión fue un poco alta, ¿sí? Pero bueno, ese es uno de los detalles físicos, digamos, que pudiéramos diferenciar la impresión flexográfica. Y productos y usos típicos, muchos, ¿no? Globos, todos los globos que ustedes ven, los que les regalan ahora, una de las fechas más importantes de los fabricantes. Aquí en México está el segundo impresor más grande del mundo de globos, está en Guadalajara. La fecha importante de ellos es esta, del 14 de febrero, ¿no? Todos estos globos se imprimen en flexo, etiquetas de refrescos, de suavizantes, cajas de estas, bolsas para envases, todo lo de Tetra Pak, los envases de jugos, de leches, muchos, ¿no? Otro muy común actualmente son las manguitas, ¿no? Las mangas que se imprimen como si fuera un tubito, y después por medio de calor se pueden adherir a cualquier tipo de forma diferente de los envases. Aquí tenemos una escala de lo que es en diciembre de 2014, un estudio que se hizo para que vean, por ejemplo, en los diferentes sistemas de impresión, en cartón corrugado, en etiquetas, en cartón plegadizo y en envase flexible, cada una de las participaciones de los sistemas de impresión, ¿sí? Por ejemplo, en cartón corrugado, lo que es azul es flexografía, esto de aquí es litografía u offset, el azul fuerte es rotograbado y el gris es sin impresión, ¿no? Y donde ustedes pueden ver en el envase flexible, la gran mayoría es flexografía. La flexografía no es que haya ganado tanto o haya salido tanto mercado, ¿verdad? Es que le ha quitado mucho mercado a lo que es el rotograbado, ¿sí? Porque antes el rotograbado imprimía muy buena calidad, sigue imprimiendo muy buena calidad, es un poco más costoso, pero ya la flexografía ya llegó a igualar esa calidad que imprimía el rotograbado, y por el costo más bajo, pues ha ido desplazando, ¿verdad? Las tendencias por impresión, en impresión digital, de acuerdo a cada uno de esos ramos que vimos, aquí lo tenemos en el corrugado. La impresión digital tiene presencia limitada, baja demanda solo para corridas cortas. En el ramo de etiquetas, la impresión digital se expandirá su uso por mejoras en calidad y velocidad de impresión. En el cartón plegadizo tiene baja participación de mercado, pero va creciendo por innovaciones que se están teniendo en las prensas. Actualmente la impresión digital, el problema que tiene uno de los problemas importantes es el costo, ¿no? Es un costo un poco elevado, ¿no? Y en envase flexible el incremento ha sido lento debido a las demandas para corridas cortas y a nuevas tecnologías de prensa. Hablando de lo que es el offset, en el corrugado nos dice aquí que su crecimiento está arriba del promedio, sobre todo en preimpresos por su alta calidad gráfica, ¿no? Ya dijimos, el offset, el rotograbado son muy alta calidad gráfica, y la flexografía ya podríamos decir que las iguala. En etiquetas, utilizado para etiquetas de presión sensitiva. En cartón plegadizo, el offset sí es muy utilizado, muy continuamente, para crear gráficos de alta calidad debido a su bajo costo también. Y en envase flexible, realmente aquí el offset no es una amenaza ni para flexo ni para rotograbado, ¿no? Si ustedes vieron en la escala anterior, el offset en envase flexible por el sustrato no representa una amenaza para lo que es rotograbado o flexografía. En el rotograbado, hablando en el ramo de corrugado, tiene un crecimiento lento soportado por su alta calidad gráfica, sobre todo en preimpresos. En etiquetas tiene poco crecimiento, sobre todo en segmentos de mangas para moldeo. En cartón plegadizo sí tiene un uso continuo por su alta calidad gráfica, está creciendo moderado debido a mejoras en la calidad en otros procesos. Y en envase flexible, crecimiento limitado por la popularidad ecológica y de costos de la flexografía. Por último, la flexografía
En el corrugado tiene un crecimiento ligero acorde al crecimiento del mercado. Offset se prefiere cuando se requiere alta calidad en preimpresos, sobre todo en preimpresos. Cuando ya está el corrugado hecho precisamente corrugado, o sea que ya está con la flauta, ahí sí realmente casi el 100% se hace en flexografía, porque se requiere de una placa muy suave para poder imprimir, y realmente esa placa suave, el único sistema que la tiene es la flexografía. En etiquetas, el crecimiento continuo por su calidad y flexibilidad al mezclarse con otros procesos. En cartón plegadizo, poco crecimiento sustentado por la mejora en la calidad gráfica, aún se prefiere el offset para trabajos de alta calidad. Y en envase flexible, su crecimiento ha sido continuo debido a las mejoras tecnológicas en prensas, mejoras en la calidad gráfica, así como su bajo costo, ¿sí? Realmente la flexografía ha tenido muchos avances, no solamente en las placas, ¿no?, que nosotros somos los fabricantes, sino también en prensas. Ya tenemos actualmente prensas que controlan el registro por GPS, así como nosotros manejamos el GPS. Cada una de las prensas de los colores lleva dentro de la manga un chip en donde le dice, se grabó previamente una imagen topográfica de la placa y le dice exactamente a la prensa, a la computadora, en dónde están las áreas de alto relieve de los micropuntos, por ejemplo, de las guías de registro, y lo único que hace esta máquina es hacerlas coincidir, y el registro es automático, realmente no gasta nada en materiales. Entonces ha habido mucho avance en lo que es las prensas, en lo que es las tintas, en los rodillos Anilox y en las placas también, ¿no? Por eso es que la flexografía ha tomado mucho poder, mucha participación de mercado actualmente, a comparación de yo tengo 31 años en flexografía. Hace 31 años realmente no se pensaba que la flexografía fuera a competir con el rotograbado. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, muchas gracias.